Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por la alabanza, por el tiempo que hemos tenido para glorificar el nombre de Dios a través de este tiempo de celebración. Y es un tiempo de celebración que debemos de disfrutar los creyentes cada día. Amén. Sabéis que hemos estado unos días de vacaciones, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios nos ha permitido estar unos días donde hemos podido estar con mi esposa disfrutando de un tiempo donde hemos podido hacer retiro, donde hemos estado escuchando palabra, escuchando mensaje. Dios nos ha permitido tener una especie de burbuja, porque le decía a mi esposa en estos días, parece que el diablo estaba esperándonos en jarras a que viniéramos de vacaciones, porque problemas, circunstancias, críticas, murmuraciones, había tantas cosas. Yo digo, el Señor nos ha estado protegiendo en este tiempo para que cuando vengamos nos hemos encontrado con todo ello, ¿verdad? Y cuando uno se encuentra con problemas, cuando uno se encuentra con dificultades, lo primero que se te viene a la mente es empezar a hacer cosas, ¿verdad? Cuando vienen circunstancias, vienen problemas, vienen cosas que te vienen al oído, enseguida hay momentos donde dices, voy a ir y voy a decir. Es lo primero que se te viene, utilizar el humanismo, utilizar ese carácter que uno tiene, ¿verdad? Utilizar el carácter que veníamos compartiendo con un matrimonio en estos días y veníamos compartiendo y le decía, es que no sabes cómo somos los García. Mi apellido es García, ¿verdad? Y le decía, es que no sabéis el carácter de los García. El carácter de los García es un carácter muy fuerte, ¿verdad? Digo, gracias que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para poder controlar. Pero lo más importante es que tenemos que aprender, en medio de todas las circunstancias, tenemos que aprender a disfrutar de las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Y eso es lo que nos venía a la mente y orábamos. Señor, no quiero moverme bajo ninguna circunstancia, solamente quiero disfrutar de las bendiciones que ya Dios me ha dado, porque soy su hijo. No quiero utilizar, aun en medio de las dificultades, cuando vienen los problemas, que es lo más fácil, utilizar nuestro yo, utilizar nuestro carácter, utilizar nuestro humanismo, utilizar lo que nosotros somos. Yo pensaba, no podemos permitirnos el lujo. Hoy en día, como creyentes, no podemos permitirnos el lujo de funcionar o de hacer las cosas según nuestros antiguos hábitos. No podemos permitirnos ese lujo. No podemos permitirnos el lujo de volver atrás y de movernos conforme los parámetros con los cuales nos movíamos antes. Incluso no estoy mencionando un parámetro muy antiguo, no estoy refiriéndome solamente cuando antes estábamos en el mundo, cuando no éramos cristianos. No me refiero ya solamente a eso, que es obvio para un hijo de Dios, sino ni siquiera tampoco cuando en nuestros parámetros de antaño, no tan antiguos, nos movíamos más por nuestro humanismo de querer hacer las cosas incluso dentro de la iglesia conforme nuestro corazón nos dictaba, nuestras emociones nos decían. No podemos permitirnos el lujo de eso, sino que tenemos que estar gozando y disfrutando sin ninguna necesidad de preocuparnos ni por nada ni por nadie. Solamente por el Evangelio que Dios nos ha dado y que ese Evangelio sea lo más puro posible. Hoy les decía a los obreros, hay dos cosas importantes que tenemos que tener como fundamento importante en nuestra vida. El primero lo sabemos, Jesús es Cristo. Mateo 16, 16. No puede haber ningún otro fundamento en nuestra vida que Jesús, que es Cristo. Pero juntamente con Él tenemos que tener Mateo 17, 8. ¿Qué significa? Que no solamente que Jesús es Cristo, sino que es único, que es solo Cristo. No es Cristo y, sino solamente Cristo. Es lo que nos diferencia de todos los demás. Tú oyes hablar a muchos creyentes en muchas iglesias y dicen, sí, Jesús es Cristo, lo conozco, lo sé. Sí, lo dice Mateo 16, 16 y yo también lo he predicado. Pero no es solamente saber eso, sino que es solo Cristo. Que Cristo es único y que no puede ser mezclado con ninguna otra cosa además de eso. No podemos pensar como los no creyentes cuando los problemas o las dificultades vienen. No podemos caer en ese tópico. No podemos volver nuevamente a vivir en esa vida, sino que Dios nos ha dado una gran bendición que podemos gozar y disfrutar. Al fin y al cabo, la vida del cristiano, ¿qué es? En un tiempo muy pasado, no muy pasado, decíamos que la vida del cristiano es esfuerzo, es lucha,
es un camino de santidad, es un proceso donde tenemos que luchar y esforzarnos. Pero en realidad la vida del cristiano, todo es sobre el conocimiento y el entendimiento de las bendiciones que ya Dios nos ha dado y nos ha proporcionado. ¿Qué es la vida cristiana sino descubrir las bendiciones que Dios tenía para nosotros? ¿Qué es sino la vida del creyente, sino gozar de ese camino que dice la palabra que Él ha preparado de antemano para que nosotros empecemos a disfrutar y a gozar aquí y ahora? Es así desde el principio de los tiempos. Si vemos en la creación, el hombre original, las bendiciones que Dios nos ha concedido, que nos concedió la humanidad, nos hacen ser los más grandes de toda la creación. Desde el principio era el plan de Dios. Que el hombre sea el culmen de la creación de Dios. Lo más importante de la creación de Dios, la culminación de todo el proceso de la creación del mundo, es el hombre. Dios nos ha dado esa gran bendición, la capacidad que hay dentro de nuestros cuerpos, esa capacidad de autosanarnos, esa capacidad que tenemos en nuestro cerebro que solamente utilizamos un porcentaje ínfimo en comparación de todo lo que podríamos tener. Ese proceso de creatividad que solamente el hombre tiene son mucho más poderosas que cualquier ayuda externa que pudiéramos aplicar. Hoy los jóvenes para vivir, bueno, ya no tan jóvenes, necesitan productos, necesitan drogas, necesitan pastillas, necesitan estimulantes para poder vivir, para poder sobrellevar la vida, para poder aguantar el ritmo de vida que llevamos, necesitan ayudas externas. Pero Dios nos ha creado con la capacidad suficiente para no necesitar nada. Solamente el estar en comunión con Él, simple y llanamente. Dios nos ha creado perfectos en ese sentido. Dios nos ha creado perfectos. Por lo tanto, el hecho que conocemos a Dios es la mayor bendición que pudiéramos tener. Es la bendición tremenda que nosotros tenemos, que es por lo que deberíamos de tener mucho cuidado de nosotros mismos, a través del ejercicio físico, de la alimentación, de todo lo que nos mueve, incluida la fe, porque somos la creación de Dios. Y es lo más importante. Si somos formados y obtenemos conocimiento, conseguiremos sabiduría para enjuiciar las cosas. Eso es lo que se le ofreció al hombre original a través de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero si nuestros ojos espirituales son abiertos, veremos las grandes bendiciones de Dios más allá de la crítica y del juicio del ser humano. Iremos más allá, porque hemos perdido todas las grandes bendiciones desde la caída del hombre. Perdimos esa grandeza que Dios nos concedió desde la creación. Por eso los 7 remanentes fueron capaces de ver las bendiciones de Dios que otras personas fueron incapaces de ver. Incluso las circunstancias pudieron haber sido quizás no tan diferentes como las circunstancias de los demás. Vemos a remanentes que vivían en el mismo caso y en los mismos problemas que vivían los demás. Cuando hablamos de José, significa que José no era el único esclavo que había en la época. José tampoco era el único que fue a la cárcel injustamente. Probablemente era una práctica muy habitual. La esclavitud era reconocida en todos los lugares. No era un caso tan diferente. No estamos hablando de una situación especial. No era algo normal en esas circunstancias, de las que cualquier otro creyente pudiera estar atravesando. Incluso las circunstancias que ellos vivían no eran tan diferentes como las circunstancias que los creyentes hoy en día también estamos atravesando. Los problemas que hoy tenemos no son tan diferentes como los problemas que vivieron los remanentes de aquella época. Son exactamente los mismos, pero ellos tuvieron la grandeza de ver las bendiciones que ya Dios tenía preparadas para sus vidas. No es tan diferente sus vidas como las nuestras. Sus problemas que los nuestros. Es más, yo me atrevería a decir, yo creo, quizás sin ánimo de equivocarme, de que probablemente lo que vivieron ellos, yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos vivido circunstancias tan drásticas. Quizás sí, en otro contexto, no lo sé, pero no serían muy diferentes. Pero ellos supieron ver las bendiciones preparadas por Dios. Por lo tanto, si nosotros permitimos desarrollarnos en el Evangelio, si podemos gozar de este Evangelio en la forma que nos dice la palabra, si realmente nosotros podemos entender este mensaje de Cristo y entendemos la palabra solo Cristo, podremos cambiar el mundo.
podremos cambiar las circunstancias que hay a nuestro alrededor si hacemos todas las cosas dentro del Evangelio. Si hacemos todas las cosas dentro del Evangelio, la salud, la economía, la política, todas las áreas de nuestra vida serán restauradas por causa del Evangelio, por causa de entender que Jesús es Cristo y que es solo y únicamente Cristo que puede hacer esta obra. Todo lo demás puede ser restaurado. Mientras estemos en el Evangelio, nada se comparará a lo que tenemos. Incluso la propia opinión personal que tengamos de nosotros mismos. Este es el modo de vivir que nadie enseñará fuera del Evangelio. Te podrán enseñar otras muchas cosas. Enseñarán a esforzarte. Enseñarán a que te prepares para hacer trabajos duros. Tienes que esforzarte, tienes que hacer mucho. Te enseñarán muchas otras cosas, pero solamente la Biblia nos habla sobre la bendición de Dios. La bendición que Dios mismo nos ha dado. En el texto que hoy hemos leído, Pablo tiene un interés muy especial en que estos creyentes con los que se encuentra en Éfeso descubran cuál es su identidad. Tiene un interés muy claro. ¿Habéis oído hablar alguna vez del Espíritu Santo? No sabemos nunca. Nadie nos ha hablado de eso. ¿Cómo es posible entonces, si nadie os ha hablado de esta realidad del Espíritu Santo, cómo podéis estar gozando y disfrutando? Si no lo conocéis, la bendición de Dios, si no habéis entendido la bendición fundamental, ¿cómo podéis gozar? Explícame el secreto de cómo podéis disfrutar si no habéis entendido cuál es vuestra identidad. Si no hemos entendido esta nuestra identidad, que está cimentada en Cristo y en solo Cristo, ¿cómo puedes gozar de Evangelio? ¿Cómo puedes gozar en este mundo? ¿Cómo puedes disfrutar de la vida cristiana? ¿Cómo puedes disfrutar en tu trabajo, en tu empresa, en tu familia, si no hemos entendido nuestra identidad delante de Dios? Por eso Pablo tiene interés, se preocupa de darles la identidad, de que entiendan el valor que tienen. Les interesaba mucho a Pablo que conociera ese valor y le empieza a hablar. Dios está en vuestros corazones en cuanto hemos creído en Jesús como el Cristo. El Espíritu Santo está en ti morando desde el primer momento. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú tienes un gran valor porque el Espíritu de Dios está en ti. Tú eres un recipiente valiosísimo porque contienes algo tremendamente valioso, que es el Espíritu de Dios. Él dice la palabra que te ha sellado con el sello del Espíritu de Dios para darte valor, para darte identidad, para que sepas quién está en ti, quién eres tú. Le interesaba a Pablo entender esto, porque mientras que tengamos fe, mientras que creamos que Él está conmigo, que Él está en mí, no hay ninguna necesidad de tener miedo. No hay necesidad de estar atemorizado. No hay necesidad de estar preocupados. No hay necesidad de estar sufriendo. No hay necesidad. Sino que disfrutemos de que somos hijos de Dios. ¿Por qué vas a estar sufriendo? ¿Por qué vas a estar preocupado por las cosas que acontezcan? ¿Por qué te preocupas que alguien te critique? ¿Por qué te preocupas que alguien se levante en contra de ti? ¿Qué te preocupa que los demás de al lado estén entendiendo o no entendiendo? Disfruta de que Dios está contigo, de que eres templo del Espíritu Santo. Pablo entendía esto, porque si tú tienes el Espíritu Santo, todo lo que necesitas, por lo tanto, es la guía de Dios. Es la guía que te va a proporcionar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y si mora dentro de ti, es para darte la guía y la dirección que tú necesitas. Por eso decía al principio, no necesitamos volver a los movimientos del antaño, la forma de vivir del pasado. No necesitamos nuestros antiguos hábitos. Solamente necesito recibir la guía del Espíritu Santo. La guía de Dios que está dentro de mí. Porque soy hijo de Dios y el Espíritu de Dios mora en mí. No hace falta ninguna otra cosa. Los líderes de la iglesia, los creyentes, los remanentes que están en el campo, aquellos remanentes que salís todos los sábados, los empresarios que habéis entendido el mensaje por el cual tenéis empresas,
los líderes que Dios ha levantado en la congregación. Lo único que necesitáis es la llenura del Espíritu Santo. Es más, incluso yo diría, necesitáis vosotros más la guía del Espíritu Santo que un servidor como pastor. Porque estáis en el campo continuamente 24 horas. Porque os estáis enfrentando en un mundo donde vuestro adversario está reinando. Porque estáis en un reino que es el reino de la oscuridad. Es el reino donde Satanás gobierna. Es el mundo, es el campo. Amén. Yo os bendigo para que recibáis esta bendición, que entendáis la importancia de tener la identidad y la llenura del Espíritu Santo en medio de vuestros campos. Dios nos prometió que Él nos concedería la fuerza. Él se comprometió a darnos el poder. Por eso encontrarás que hay algo diferente en esta fuerza, que no es humana. Es la fuerza que además es nuestra por justicia. ¿Amén? ¿Por qué digo que es por justicia? Porque Dios nos la ha prometido desde el principio. Joel 2:38 nos la prometió. Hechos 1:8 también nos dice, seréis. No dice que os hagáis. No dice que procuréis. Dice, seréis. Dios os dará la fuerza y el poder para ser testigos. Dios os ha justificado por medio de Jesucristo. Y Él os ha dado la fuerza que os pertenece, porque sois hijos de Dios. Por eso es tan importante saber la identidad. Somos hijos de Dios. Por eso tenemos que echar lejos, muy lejos de nosotros, las dudas, la incredulidad. Echa fuera todo aquello que te estorba y recibe y disfruta ya de las bendiciones que Dios te ha dado. No permitas que ninguna circunstancia te haga dejar de disfrutar lo que Dios te ha dado. No permitas a través de la duda, de los problemas, de las circunstancias, de los malos entendidos, de los comentarios, de lo que la gente diga, no permitas que te roben el disfrutar de las bendiciones de Dios. Cuando vine de vacaciones os decía al principio, hubo momentos y hubo llamadas donde sí que es verdad que en un momento determinado miraba a mi esposa y digo, cariño, acabamos de llegar. El diablo estaba esperándonos. Y en un momento determinado parece como que voy a dejar de disfrutar ahora porque vengan algunas circunstancias o problemas. No quiero dejar de disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado. No quiero dejar de disfrutar de la bendición que supone tener a Cristo. No quiero dejar de disfrutar de la grandeza del nombre de Jesucristo. No quiero dejar de disfrutar de lo que significa solo Cristo. Y yo le decía a mi esposa en una de las veces de los casos o circunstancias que nos contaron, y yo le decía, cariño, yo doy gracias a Dios desde el día en que yo entendí que Dios abrió mi mente para que pudiera entender solo Cristo. Señor, gracias porque mira, me quiero clavar tan sumamente fuerte a este mensaje y a esta palabra que no quiero que nada ni nadie me separe de él. Si alguien me pudiera clavar en esta palabra, Jesús es Cristo, solo Cristo, me quedaría ahí grabado, ahí clavado fuertemente. No quiero que nadie me mueva de ahí. Señor, quiero permanecer ahí, porque ahí está toda la bendición. Lo demás es pasajero. Y luego nos damos cuenta de que la mayoría de los problemas se solucionan solos. Simplemente cuando estás orando te das cuenta que dices, uy, se solucionan solos. ¿Qué has hecho? No he hecho nada, simplemente disfrutar. Orar y disfrutar de que Jesús es Cristo. Solo Cristo. Problemas se van solos. Por eso, gracias, Señor. Gracias por la identidad que me has dado. Gracias por lo que, Señor, tú nos proporcionas. Solo la Biblia nos habla sobre las bendiciones que suponen conquistar el mundo. Amén. Mateo 28 nos dice ir hasta lo último de la tierra, hacer discípulos. Hechos 1:8, y seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Tenemos la autoridad que Dios nos ha dado para que seamos testigos hasta lo último de la tierra. Tenemos la autoridad que Dios nos ha dado a través de su palabra para quebrantar todo poder de Satanás. Dios nos ha dado ese poder y esa autoridad. Cuando Jesús llama a los discípulos, les dice, quiero que disfrutéis de estar conmigo. Esa es la identidad que necesitas. Y ahora quiero que además vayáis, echéis fuera demonios, que prediquéis el Evangelio hasta lo último de la tierra.
de que somos hijos de Dios y de la autoridad que nos ha dado, la oscuridad huirá a cualquier parte donde vayamos, a cualquier parte donde nosotros nos dirijamos con la intención de atar esa oscuridad. Dios estará con vosotros y esa oscuridad se quebrantará. En el mundo de hoy, las fuerzas de la oscuridad están trabajando cada vez más fuerte. El mensaje de este viernes en el tiempo de oración, en el culto de oración del viernes, hablamos precisamente de este poder de quebrantar el poder de la oscuridad a través de la oración. Para tener respuestas a nuestras oraciones hay una cosa importante que tenemos que entender. Una de las cosas más importantes que tenemos que entender, que cuando nosotros estamos orando, quebrantando el poder de la oscuridad, estamos haciendo guerra espiritual. Porque lo que estamos orando es lo que Jesús nos enseñó a orar con su oración modelo llamada el Padre Nuestro. La primera cosa que Jesús nos enseña a pedir, lo primero que dice que pidamos, ¿qué es? Que el reino de los cielos se establezca en la tierra. Lo demás es glorificar a Dios. Padre Santo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero lo que primero que pide es, venga a nosotros tu reino. ¿Por qué? Decía antes, estamos viviendo en un reino lleno de oscuridad, donde el diablo está reinando, donde los movimientos de la nueva era están creciendo, donde las grandes sectas se están estableciendo, la secta de la cienciología. El otro día hablaba con un hermano sobre la masonería. Está creciendo de una manera terriblemente. Está creciendo en todos los estamentos, en todos los gobiernos. Están introduciéndose para crear un caos social que es la finalidad de la masonería. Está creciendo la cienciología, los testigos de Jehová están creciendo. De tal manera que está habiendo un caos espiritual en el mundo que la gente no sabe a qué atenerse. Por un lado no quieren saber nada de lo espiritual, pero por otro lado están buscando cosas nuevas, esotéricas, buscando una respuesta, una solución. Significa el reino de la oscuridad está ahí. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Que Él nos prometió que Él enviaría a su ejército espiritual delante de nosotros a donde fuéramos. Significa que donde yo vaya puedo aplicar esta palabra. Señor, que tu ejército espiritual nos preceda. Que yo cuando vaya mañana lunes a trabajar, ¿verdad? Que ahí nos está esperando el jefe en jarras. No veas que es el jefe, es el diablo que te está esperando. En forma de jefe o en forma de compañero. Tú ya tienes que de antemano, desde que te levantas, cuando hagas tu culto por la mañana, que el ejército espiritual de ángeles vaya delante de mí y me preceda. Que el reino de Dios y el reino de los cielos esté sobre mí en todo tiempo y en todo momento. Si tú oras para que el Espíritu Santo esté en tu trabajo, significa que el reino de Dios estará sobre cualquier lugar donde tú vayas, incluido tu trabajo. ¿Dónde tengo que establecer el reino de los cielos? Donde yo estoy. ¿Dónde pasa la mayor parte del día? ¿Dónde pasáis la mayor parte del día? Los trabajadores. Trabajando. ¿Verdad, Eduardo? ¿Cuántas horas pasas en el taller? Más que un reloj. ¿Dónde estoy? Ahí es donde el reino de los cielos se tiene que establecer. Los universitarios, ¿dónde pasáis la mayor parte del tiempo? En la universidad y en la biblioteca. Bueno, supuestamente, ¿no? Los buenos estudiantes en la biblioteca también, ¿verdad? O en el sitio de estudio, da igual. Pero vais a estar ahí, la mayor parte del tiempo está ahí. Las amas de casa en el hogar, que es un trabajo arduo y complicado, duro, difícil. Aguantar a las vecinas, aguantar el contexto que estás viviendo. Ahí necesitamos que el reino de los cielos se esté produciendo, que el reino de los cielos se esté estableciendo, porque la oscuridad, cuando el reino de los cielos se establece, la oscuridad será atada, incluso aunque eres muy poquito, aunque sea muy poquita tu oración, pero el poder y la autoridad con la cual Dios mismo nos ha revestido, esa oscuridad va a ser quebrantada. Señor, que tu reino se establezca, que tu voluntad se haga, que tu voluntad en nuestra vida se cumpla. Simplemente tenemos que establecer esta realidad.
Porque toda la palabra nos habla sobre las bendiciones que tenemos que disfrutar cada día. No sé si en el mensaje pusimos eso, ¿verdad? Cada día lo pusimos. Cada día debemos disfrutar de esta bendición, no solamente los domingos, no solamente en el entrenamiento que vinimos todos contentos, sino cada día. Tengo que disfrutar de las bendiciones que Dios me ha proporcionado, que Dios me ha dado. Ahora, ¿qué tengo que entender? Que las bendiciones que ocurrieron en la región de Éfeso, en el texto que hemos leído en el capítulo 19, esas mismas bendiciones pueden y deben de ocurrir hoy en día en nuestro contexto. Tienen que ocurrir igualmente, que ocurrieron en el libro de Hechos, tienen que ocurrir en nuestra vida y en nuestro campo. El reino de Dios tiene que estar en nuestro campo, versículos 8 y 9. Pablo entra en las sinagogas, predicó durante 3 meses, dio conferencias en la escuela de uno llamado Tirano durante 2 años. El reino de Dios tiene que establecerse en el lugar donde estamos. El reino de Dios tiene que establecerse en el campo. Aquí ya está la iglesia. Tenemos que establecer el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de la oscuridad? ¿Dónde Satanás está gobernando? Ahí es donde tenemos que plantar el reino de Dios. Amén. Os bendigo para que entendamos y podamos vivir el establecimiento del reino de Dios allá donde Dios nos esté llevando. Porque si nosotros tenemos esto en mente, si oramos por esta bendición, Dios mismo va a echar fuera y lejos de ti todo problema que necesitemos en el campo para que precisamente las obras de Dios se establezcan en ese campo. Por eso tenemos que dejar, porque si yo estoy orando para que el reino de Dios se establezca, significa que Dios hará la obra. Yo no puedo echar fuera a Satanás, pero el reino de Dios sí, porque el rey de ese reino es mucho más poderoso que el diablo. Por eso, Señor, establece tu reino. Señor, haz tú la obra. Dios mismo hará esta obra. Si tú solamente disfrutas del pacto de Dios, Dios dará respuestas a nuestras oraciones. Estas oraciones que serán sobre nuestra salud para predicar el Evangelio. Esas oraciones que serán sobre la iglesia para levantar un nuevo templo, para que sea la iglesia representativa de Madrid. No solamente por grande, sino porque sea la iglesia donde se esté dando el mensaje correcto de Jesucristo. La iglesia representativa de Madrid, donde podamos estar levantando el centro de remanentes. Para eso es que necesitamos estar orando y proclamando que el reino de los cielos se establezca. Señor, danos la salud, ¿para qué? ¿Para irnos al campo a disfrutar del verano? ¿O para... Señor, no, para que no me sienta mal. Señor, danos la salud para que yo pueda predicar el Evangelio. Señor, danos la economía. ¿Para qué? Para cambiar de coche no es necesario. Tú lo harás si quieres o si no, no, pero danos la economía para que podamos abrir las puertas del evangelismo y de las misiones. Señor, danos la economía para que este Evangelio pueda ser llevado hasta lo último de la tierra. Señor, levanta un templo, no para que simplemente estemos más cómodos. Señor, ensancha las estacas de esta tienda para que más personas puedan ser hijos de Dios. Señor, necesitamos, no es simplemente el hecho de estar cómodos, sino que sea un lugar donde la gente quiera estar, porque pueda escuchar el mensaje correctamente. ¿Por qué estamos orando tanto por el Internet? No es simplemente para que, mira, tenemos una página de Internet. Qué importantes somos. Cualquiera tiene una página de Internet. Pero ¿para qué necesitamos eso? ¿Para qué necesitamos que sea correcta? Que se oiga bien. ¿Por qué es tan importante que haya un mecanismo como los micrófonos, el equipo? ¿Para qué es? No es para decir, bueno, tenemos una página que es más bonita que la de los demás. No es esa la cuestión. No es cuestión de bonita o fea, es cuestión de contenido. Que tenga el mensaje correcto. Que podamos estar llevando este Evangelio de Jesucristo. Eso es lo más importante de todo. Lo demás, ¿qué más da? Si establecemos el reino de Dios, todo lo demás, dice la palabra, vendrá por añadidura. Por eso dice, no es necesario que ni siquiera oremos por esas cosas, porque Dios ya sabe y conoce de qué cosas tenemos carencias, de qué cosas necesitamos. Por eso podemos decir, como Dios sabe lo que tenemos necesidad, decimos que las bendiciones ya están preparadas. Las bendiciones están en el campo. La vida cristiana
todo tiene que ver sobre el encuentro de las bendiciones que ya están preparadas en tu vida. Simplemente. Hay un texto de las Escrituras que dice en Efesios 2:10. Ese texto dice que hay un camino de buenas obras ya preparado de antemano para ti. En Hechos 2:10 lo vemos, dice, hay un camino que ya está preparado. No es que se va a preparar, no, ya está preparado. Hay un camino que dice que hay buenas obras para que tú transites en ellas y puedas gozar de ellas. Hay un camino preparado. Nuestro problema siempre es que queremos tomar atajos. El problema es que nosotros nos salimos de ese camino porque no entendemos bien. Nos salimos, queremos hacerlo. Lo que nosotros creemos y entendemos que es correcto. Pero ese camino está preparado. Por eso Él nos va a bendecir y nos debe de bendecir. Y nosotros debemos de disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene cada día para nosotros. Cada día Dios las tiene preparadas. Cada día. Para que nosotros andemos en ella. El verdadero fracaso, el verdadero problema, es ni más ni menos, es no ver las bendiciones que ya Dios tiene preparadas. Esa es la frustración, el problema y el sufrimiento del creyente, no poder ver lo que ya Dios tiene preparado. Como decíamos la semana pasada, hay veces porque esa bendición viene en forma de problema, o porque viene en forma de dificultad, o porque viene en forma de X, lo rechazamos y no lo vemos. Pero tengo que entender la soberanía de Dios. Ahí está la bendición, no te preocupes, Dios ha prometido, por cuanto eres su hijo, bendecirte grandemente. ¿De qué te vas a preocupar? No te preocupes, ahí están todas las bendiciones. El creyente ve y no entiende y cambia de camino. Señor, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué tengo el problema? ¿Por qué me ha venido? No sabes por qué estás sufriendo. Es lo que le pasa a los creyentes. Un creyente sufre, pero puede tener la bendición de que como Dios está con él, sabe que en ese problema implícita también ya está la bendición. Pero un no creyente sufre y no sabe por qué sufre. Sufre porque está en este mundo, pero no sabe. Dice, tiene que ser así. La gente que dice, bueno, es que la vida es dura. Hay que sufrir, la vida es así. Nacimos sufriendo, vivimos sufriendo y morimos sufriendo. No sabe por qué sufre, simplemente sabe que es así. Os decía, hay un jovencito, nos encontramos por la calle y le hablamos de Cristo y decía, mira, yo lo único que creo es en la muerte. ¿Y por qué? Porque es lo único que veo. Es lo único que es importante. Es decir, las personas nacen, pero al final todas mueren. Conclusión, todos morimos. ¿Y después de la muerte? Ah, no sé. Entonces, estás viviendo, pero no sabes para qué estás viviendo. O sea, ¿qué me estás diciendo? Naces para morir. La única finalidad es morir. ¿Para qué vives? Para morir. Ya está. ¿No? Entonces, es normal que la persona sufra. No sabe para qué. La diferencia con un hijo de Dios es que Dios está con nosotros y sabemos que está todo dentro del plan de Dios y que dentro del problema está implícita la bendición, que en ese camino que Dios ha preparado para nosotros están todas las bendiciones preparadas para mí. ¿Qué significa? Simplemente, Señor, permíteme descubrir la bendición. Señor, dame ojos espirituales para ver, hazme disfrutar de mi bendición, hazme disfrutar de mi identidad, hazme disfrutar de la autoridad que tú me has dado, que donde yo vaya tu reino se establezca. Señor, dame la seguridad en la visión que tú me has dado, en lo que es inevitable que ocurra, Señor, dame la palabra que se va a cumplir. Simplemente que lo pueda estar viendo, por cuanto todo es promesa, Señor, que en esta semana pueda ver tu promesa cumplida a través de esta palabra. Señor, que yo en esta semana pueda ver las bendiciones que tienes para mí. Que pueda estar viendo y disfrutando de ellas, que pueda gozar de esta palabra que me va a traer la completa victoria, que el movimiento de remanentes está en el plan de Dios y que yo pueda vivir dentro de ese movimiento de remanentes que Dios está levantando y que ha levantado. Por eso yo esta semana estaba orando que la iglesia Aposento Alto de Parla sea una iglesia representativa. Que la iglesia de Parla sea realmente la iglesia Aposento Alto, la iglesia representativa, donde todos los remanentes de la iglesia sean levantados para cambiar la cultura de Parla, para cambiar la cultura de Madrid, para cambiar la cultura de España.
Señor, que tú los levantes. Ahora que estamos viendo estos movimientos sociales que se están levantando y vemos cómo se están desarrollando, ¿verdad? Vemos por televisión las manifestaciones que están habiendo. Hay un mensaje implícito, dice que la gente no está conforme con los políticos que tenemos. Ahora también la iglesia tiene que levantarse para dar un mensaje de esperanza. No es la política la solución, no son los políticos la respuesta que España necesita. Lo que España necesita es a Cristo. Lo que España necesita es evangelio. Lo que España necesita son remanentes que se han levantado con el verdadero evangelio. Ayer por el centro de Madrid nos encontramos con un grupo de 30, 40, 50 jóvenes, no sé, un grupo de estos que venían entre Callao y la Puerta del Sol, venían gritando, vociferando, pintados con espuma por la cabeza. Y nos quedamos así como diciendo, wow, una manifestación nos ha pillado algo de eso. Y cuando nos fijamos un poquito más, no era nada de eso, simplemente eran un grupo de estudiantes de la universidad, un grupo de estudiantes que estaban haciendo las famosas novatadas o las famosas cosas de estudiantes, ¿no? Y venían por la Gran Vía. Yo me quedé y dije, mira, estos son los políticos, los médicos, aquellos que van a dirigir el país dentro de unos pocos años. Y venían haciendo el loco por la calle, gritando, saltando, cantando. Y digo, estos son los que van a dirigir el país. Estos son los médicos que van a sanar nuestros hijos, van a curarnos. Estos son los notarios que van a dar fe de las cosas que hagamos. En fin, es el futuro. Yo lo veía y digo, Señor, necesitamos... Es comprensible, son jóvenes, se tienen que divertir, no estamos en contra de eso. Pero yo decía, necesitamos levantar remanentes que tengan el sentido de identidad, que tengan realmente la autoridad y la visión correcta para cambiar un país. Necesitamos esos remanentes que se levanten con esto. Por eso tenemos que seguir orando. Vamos a levantar el centro de remanentes en Madrid. ¿Hay alguien que... ¿Amén? ¿Hay alguien que quiera decirme amén? ¿Así? ¿Vamos a levantar el centro de remanentes? Sí. Amén. Ese tiene que ser nuestra dirección y nuestra visión para cambiar completamente la cultura. Tenemos que levantarlos, porque es la bendición que Dios nos ha dado, es la promesa que Dios nos ha dado. No vamos a poderlo hacer de ninguna otra manera. Si Dios nos ha dado el poder, es porque vamos a necesitar este poder. No necesitamos ningún otro poder. Pastor, necesitamos dinero. Ya lo sé que necesitamos dinero. ¿Es que crees que Dios hace así y no te proporciona la economía? Así. Es que necesitamos un espacio. Es que si Dios quiere no te lo va a dar cuando haga... Toma, ahí está. Lo va a hacer. No tenemos que preocuparnos. Simplemente ten seguridad. Dios nos da nueva gracia cada día. Cada día yo tengo que disfrutar de la gracia de Dios. Él nos ayuda en cada una de nuestras necesidades a su debido tiempo. Dios provee de todas las cosas. Por lo tanto, sea agradecido en las respuestas que ya has recibido hasta ahora en tu vida. No puedes tener títulos de oración correctos si tú antes no has entendido las respuestas que Dios ha dado a tu vida y no has tenido una verdadera acción de gracias. Digo que no puede ser porque no estarás entendiendo la dirección por la cual Dios te está llevando. Estamos hablando en razón a las respuestas que ya Dios nos ha dado y que tenemos que disfrutar de nuestra identidad, de la autoridad y el campo que Dios ha puesto delante nuestro. Por eso os bendigo, continúa disfrutando del único y solo plan de Dios con el que tú podrás ver el futuro. Que puedas disfrutar de ello, oro en el nombre de Jesucristo para que gocéis. Los hijos de Dios podemos disfrutar a través de todas las bendiciones que Dios nos ha concedido. Hoy el mundo ¿con qué se divierte? Hoy es domingo, hoy es fácil. Fútbol, la mayor diversión que hay en España, deporte rey. La gente se divierte con eso. Vete a un cine hoy, está lleno. ¿Verdad? Vete a una playa en verano, está llena. La gente se divierte de esa manera. Nosotros también podemos divertirnos, pero sobre todo a través de las bendiciones que ya Dios nos ha concedido. Ahí es cuando yo puedo gozar de todo cuanto Dios me ha puesto a mi alcance. Cuando yo disfruto en primer lugar de la bendición de Dios. Si no, lo demás será un sucedáneo que nunca va a satisfacernos plenamente.
Pero cuando yo disfruto de la bendición de Dios, gozo de la bendición de Dios, Dios pone todo a mi alcance para que yo pueda disfrutar y yo pueda gozar. Os bendigo en el nombre, que vuestros ojos espirituales se abran, que podáis desechar toda duda e incredulidad, que toda oscuridad que descienda sobre vosotros pueda ser quitada por causa del reino de los cielos. Que podamos ver cómo el reino de los cielos en esta semana se establece en vuestra vida, en vuestra familia, en vuestro trabajo, en vuestra empresa, que el reino de los cielos se establezca. Y Dios os dé todo cuanto sea necesario para que en el campo seáis levantados como verdaderos testigos